La incredulidad, sin duda, es un pecado que nos aleja de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el versículo 14, 2 versículos después, dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo quiero que noten ustedes el poder y la importancia que tenemos aquí, tan importante en este texto. Es decir, en otras palabras, una de las grandes evidencias de que usted ha sido hecho participante de Cristo y que está en Cristo, de que usted está unido a Él por medio de la fe salvadora, es precisamente en el poder de mantenerse fiel hasta el final, fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a sus promesas. La perseverancia, hermanos, en la fe es una exigencia, es necesaria, es parte del paquete de la salvación. Y para que no falle en su totalidad, fíjense que es el Señor quien da esa fe y esa salvación. Por eso la palabra dice: pues no de vosotros, sino don de Dios. Ahora, Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto es el procedimiento, así es la vida del creyente. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues es don de Dios. Es decir, usted la recibe porque a usted se le da esa fe y es por medio del oír de la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona es verdaderamente convertida, el corazón de esa persona es ¿cómo? Es transformado. Es un corazón diferente, porque ahora vive a través de la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el diseño de Dios. No es el diseño de una iglesia, es el diseño de Dios. Y uno de los beneficios de esa fe se debe a la necesidad que usted y yo tenemos de estar fuerte en una pelea, en una batalla de fe, en una batalla espiritual, mis queridos hermanos. El nuevo nacimiento nos introduce a una guerra espiritual. ¿Usted lo sabía? Es decir, una vez que usted está en Cristo, usted entra en una guerra que usted no estaba antes, en una guerra espiritual. Y es la lucha precisamente entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu de Dios en nosotros. Es decir, hay dos luchas, hay una lucha entre dos cosas. Es la lucha entre los deseos de la carne y del nuevo espíritu dentro de nosotros. Es la lucha entre el pecado y la santidad, entre la incredulidad y la fe. Esta guerra se llama la buena batalla de fe, por supuesto, ustedes lo saben. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en primera y en segunda de Timoteo. Él usa esta terminología. Pero aquí en Hebreos 3:12, noten conmigo cómo se dice aquí. Se le llama a esto realmente la batalla contra, ¿qué cosa? La incredulidad. Quizás usted nunca lo había visto de esta manera, porque es difícil que el cristiano piense que en su corazón, en su mente, pueda haber incredulidad. Si le preguntamos a todos, van a decir: no, yo creo. Pero no se dan cuenta o no conectamos incluso la ansiedad con la incredulidad. Y vamos a probarlo bíblicamente en esta mañana. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros ¿qué clase de corazón? Corazón malo. A ningún cristiano le gusta que le digan que tiene un corazón malo, ¿no? Pero fíjense que se le está hablando a creyentes. Dice: hermanos, a creyentes en Cristo, cuidado, tenga cuidado de no tener un corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarnos del Dios viviente. Cada vez que hay un alejamiento
en la vida del cristiano de Dios y de las cosas de Dios hay un corazón malo, hay incredulidad, hay falta de fe en la palabra misma de Dios. Nos cuesta a veces trabajo admitirlo, pero es la verdad bíblica. Y muchas veces no entendemos la solución de nuestros problemas porque no entendemos lo que la misma palabra nos está diciendo a nosotros. Dice, mirad, es decir, una vigilancia muy detallada de la batalla. Y muchos no están con esa vigilancia para discernir qué es lo que realmente está sucediendo contra la incredulidad, la cual es el enemigo del creyente. Es un gran enemigo que nos aleja de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de esto, mis queridos hermanos. Ahora, quizás muchos creyentes no han analizado o no han notado, vamos a decir, que están flaqueando en la fe o que hay incredulidad en ellos, en sus corazones. Pero, por ejemplo, si analizan y han dejado de ser fieles en la adoración a Dios los domingos, si han dejado de ser fieles al Señor en estudiar la Biblia, si han dejado de ser fieles al Señor en los diezmos, en las ofrendas, en la oración, en servir, en ser parte de la obra de Dios, y la lista puede seguir, usted tiene ese corazón malo que dice la palabra. Usted no está viviendo según la palabra, su fe no está plenamente en las promesas de Dios. Quizás sea esto algo nuevo que usted nunca ha oído, pero esta es la realidad bíblica. La fe no es simplemente alcanzar un conocimiento, abrazar una doctrina de cualquier denominación. La fe, mis queridos hermanos, tiene que ver con todo lo que la Biblia dice, decreta, exige, y tiene que ver con una confianza absoluta, total, plena en lo que Dios dice en su palabra, de modo que descanse nuestra alma en esas promesas. Y si no llega a descansar su alma en esas promesas, usted no está teniendo la fe que la Biblia enseña. Quiero que noten una palabra fuerte, y yo ya la hemos dicho, pero quiero que la miremos una vez más. Es la palabra malo, un corazón malo, ¿no? Dice así. Esto quiere decir que nunca debemos tomar la fe, como la falta de fe, como algo insignificante, como una cosita breve. Quizás superficial, bueno, tuve un poco de falta de fe, como que no tiene mucha importancia. ¿Saben cómo Dios la ve? Como Dios la ve como algo malo en el corazón, porque nos hace daño, nos aleja de Él. Tiene efectos secundarios y destructivos para nuestro matrimonio, para nuestras relaciones con los hijos, para la iglesia, para servirle en nuestra relación con la gente que nos rodean en el trabajo y en todas partes. Le afecta su vida, por eso Él dice que es algo malo. Y el problema de los cristianos es que a veces no tomamos bien en serio lo que Dios dice en su palabra. Lo vemos como algo sencillo, ¿no? Pero ¿saben algo? Yo les voy a hacer recordar esto a ustedes. Yo sé que ustedes lo van a entender. La palabra de Dios dice en Efesios, ¿qué cosa es la fe allí según la armadura? ¿Recuerden? Le estoy poniendo aquí un examen. ¿No es el escudo? La fe no es el escudo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si un soldado está peleando en una batalla y baja el escudo? ¿Usted lo haría? Tiene serio problema, ¿verdad? Mira, Brito está reconociendo rápidamente el problema. ¿No? Usted se está buscando tremendo lío en esa batalla. Lo menos que le va a pasar es que usted va a salir bien herido, si es que no lo matan. Es decir, es serio, es bien malo bajar el escudo. Usted tiene que tenerlo bien puesto y no solo esto, saberlo mover. Esto es lo que significa, mis queridos hermanos, saber utilizar ese don que Dios nos ha dado de la fe. Es importante, no es algo sencillo, así breve, que no le demos importancia, sino que sí tenemos que darle importancia. Y no es posible que podamos luchar en esta batalla si nosotros no creemos que es algo de gran importancia el hecho de que confiemos en la palabra de Dios. Y
en este caso nos dice que si no confiamos en Él totalmente y en todo lo que Él dice en su palabra, el resultado realmente, fíjense que aunque habla de alejamiento, miren, antes de alejamiento el corazón se endurece en parte, es decir, hay un cierto endurecimiento y otra cosa que sucede en el camino es que la persona se aleja del arrepentimiento, que sería la solución, arrepentirse de la poca fe. Miren, yo sé que lo hemos mencionado muchas veces, ustedes se saben la historia de cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y se asustaron por las olas del mar y los vientos que soplaban. Señor, mira que perecemos. Y es cierto que también Dios fue misericordioso y resolvió el problema con su palabra, pero también con su palabra los regañó y les dijo, hombres de poca fe. Y eso es problemático. Eso es muy problemático, trae muchos tropiezos adicionales. Es decir, la vida nos va a presentar las pruebas. Dijimos antes de empezar el culto que todos tenemos aflicciones, ¿sí o no? No hay una persona que pueda decirme, yo nunca he tenido un problema. Esa persona no está bien de la mente si dice eso, ¿no? Yo nunca he tenido un problema, una dificultad, una prueba. Todos los tenemos, ¿no? Pero el asunto es, mis queridos hermanos, que si nosotros no sabemos poner nuestra fe en esas dificultades, en esos problemas, los resultados nunca van a ser para bendición. Recuerde que nunca hay frutos del pecado, nunca hay buenos frutos del pecado, mejor dicho. Es decir, siempre hay consecuencias. Hay personas que se preguntan, ¿por qué mi vida no es así? ¿Por qué esto es así? Bueno, analice cuál es su compromiso. Analice, seriamente, cuál es su compromiso con la palabra de Dios. El cristiano tiene que conocerla, sentir que la palabra de Dios es alimento a su alma. No es cuestión de tener un conocimiento, es cuestión de que ella te alimente y el alimento usted lo necesita constantemente. Estoy seguro que es así en todo el aspecto biológico. ¿Hay alguien aquí que no ha comido en 5 días? Bueno, hice la pregunta equivocada en esta época porque yo sé que todos han comido demasiado en estos días. Todos hemos comido. Yo las 7 libras que bajé, yo creo que las aumenté. Pero no se ocupen, ya eso lo vamos a resolver ahora, después que empiece todas las nuevas resoluciones. Pero lo que quiero decir, hermanos, que nosotros necesitamos alimentarnos varias veces en el día. ¿Y cuántas veces en la semana comemos el mismo alimento? A ver, todos somos latinos aquí. Bueno, dicen así, vamos a decir hispanos. Todos somos hispanos, ¿no? Somos hispanos. A ver, ¿hay alguien que en toda la semana no ha comido arroz? Levante la mano. Mire, wow, los felicito porque eso es algo, 2, 3 personas apenas, ¿no? Pero estoy seguro que hay algo que han comido que lo han repetido. Aunque no sea arroz, pero ya vimos cuántos comimos arroz. Hermanos, volvemos a comer y volvemos a comer esos mismos alimentos. La palabra de Dios es alimento. Usted no puede llegar y decir, ya yo me sé el versículo bíblico, no lo voy a leer. No, usted necesita leerlo porque su alma se alimenta de ella. Este es el asunto serio. Y su fe se fortalece. Ahora, no me pregunte cómo esto funciona, esto es un asunto de Dios. Pero es la realidad. Y no es asunto nada más de conocimiento, sino incluye esa confianza total en la palabra de Dios. Pero sí, hermano, ocurre este problema, se endurece el corazón, no hay arrepentimiento y terminamos alejados en algunas formas. Esto no quiere decir que la persona deje de venir a la iglesia. La persona puede estar en este problema, alejado de Dios y viniendo todos los domingos a la iglesia. Es un problema de dónde está situado su alma espiritualmente. Por supuesto que aquellos que dejan de venir tienen un problema que es obvio, porque todo verdadero creyente tiene que tener como pasión en su corazón el deseo de adorar a Dios, del compañerismo con los hermanos, de poder adorarle de esa manera junto con los hermanos. Eso es algo natural, porque es algo que produce el Espíritu de Dios en nosotros, el deseo de la alabanza al Señor, todas estas cosas y mucho más, el deseo de no perdernos ni una palabra de lo que el Señor nos quiera decir a nosotros. Hermanos, un verdadero creyente puede tener un momento, claro, o un breve tiempo de flaqueza espiritual, lo sabemos. Todas las enseñanzas bíblicas demuestran que esto puede ocurrir,
pero nunca una ausencia total de la fe, porque sabemos que los verdaderos cristianos siempre estarán protegidos por el Señor y habrá la obra de Dios que Él la empieza, Él la comenzó y Él la terminará. Ahora, los verdaderos creyentes, los que son nacidos en Dios, tienen que entrar en esta batalla contra las cosas que es en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, quiero aclararles que en las iglesias habrá también cizañas, ustedes lo saben, no todo el mundo será el trigo. La Biblia habla de eso, el Señor habló de eso, que entre el trigo estará la cizaña. Así que nos referimos a lo que pueden hacer los verdaderos creyentes. La cizaña no podrá realmente hacer esto. Pero acuérdese también que la cizaña se parece al trigo. A la distancia se mira y por fuera parece que es parte del trigo. Y algunas veces vemos que hasta se levanta por encima del trigo. Y esto es común. Pero no podemos arrancarla. La palabra nos enseña que en su tiempo el Señor la sacará. Pero asegúrese que usted no es cizaña. Y lo que quiere decir esto es que usted no sea convertido, que usted no sea real, que los frutos del Espíritu no estén en su vida y que no haya un cambio, una transformación, una conciencia de la santidad de Dios, de la obediencia a Dios. El cristiano no puede vivir como le dé la gana, si no, no es cristiano. Si esa es la vida del cristiano y no le interesa el compromiso, no siente dolor por el pecado contra Dios, ese puede dudar de su salvación. Ahora, miren en Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Él hace esa obra. Y dice, por completo, dice, y todo vuestro ser. ¿Qué es lo que somos nosotros? Espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo. Y cuerpo. No podemos olvidar esto. La parte espiritual y la parte física. Y dice, sea guardado como irreprensible, hermanos, para la venida del Señor. Pero ahora esta parte me encanta, hermanos, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. Así que los verdaderos de Dios permanecerán siempre firmes en la palabra y en las cosas de Dios. Es decir, que aunque tengan un tropiezo, regresan, porque el Señor es quien terminará esa obra, la perfecciona. Ahora, Pablo no solo está diciendo aquí que era lo que era su deseo, sino está diciendo una verdad, que Dios llama a la salvación y llama también para terminar una obra que Él comienza en nosotros. Así, hermanos, tengamos, mejor dicho, en cuenta que lo opuesto a este triunfo es todo lo que es obrar sin verdadera fe en el Señor y la palabra. Sin fe es imposible, ya lo sabemos, agradar al Señor. No hay forma que podamos agradar a Dios sin la fe. Significa como un menosprecio, hasta un rechazo al Dios vivo, a su poder, a sus bendiciones, y eso es pecado. Así que la falta de fe no es cualquier cosa, es pecado. La poca fe es pecado, de cualquier manera. Bueno, la incredulidad es un pecado que produce ansiedad. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que la incredulidad es lo que produce en nosotros ansiedad? Y muchas veces los cristianos se ven llenos de estrés y de ansiedad y no se dan cuenta que eso es debido a que no hemos aprendido a tener verdadera fe en la palabra de Dios. El problema es que hoy en día la fe se confunde mucho con sentimientos y creemos que arreglamos el problema de la fe teniendo un lindo sentimiento hacia Dios. Esto no es así de automático. Tenemos que aprender a alimentarnos y a poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Así que cuando usted se vea con ansiedad, piense primero de dónde viene este pecado. Piense y busque la gracia del Señor en arrepentimiento. No sé si usted se ha puesto a pensar en cuántas acciones y cuántas actitudes
pecaminosas y diferentes pueden surgir de la ansiedad. ¿Se ha puesto a pensar usted en esto? Cuando las personas están ansiosas, cuántas cosas pueden decir y cuántas cosas pueden hacer. La ansiedad sobre la finanza. ¿Se ha puesto a pensar cuando la gente tiene ansiedad por los problemas financieros? ¿Cómo se pone la gente? Hermanos, entra la codicia, la avaricia, hay quienes van hasta robar, los pleitos y las griterías entre matrimonios en el hogar por problemas financieros, ¿sí o no? En el trabajo, cuando hay ansiedad, cuántas actitudes, y hay gente que pierde el trabajo por lo que dicen que no debieron decir o por las actitudes. La ansiedad de las relaciones entre personas. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que hacen? Alejan a las personas porque hay ansiedad, no sabemos cómo lidiar con ella y lo que hacemos siempre es para alejar. Y hermanos, la ansiedad, por ejemplo, puede provocarle a ciertas personas hasta llegar a mentir porque tienen miedo, tienen temor de cómo alguien pueda responder al conocer o saber la verdad. Así que cuando la ansiedad es conquistada, conquistamos muchos pecados y conquistamos muchos problemas que podamos buscarlos. Miremos a nuestro texto principal por un momento. Yo quiero que veamos allí en Mateo 6, el versículo 25, 27, 31 y 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis. Yo me imagino cuántas toneladas de uñas se han comido la gente con el afán, ¿verdad? ¿Cuántas acciones, cuántos problemas de salud se han buscado la gente por problemas de la ansiedad? Es terrible, ¿verdad? Pero el Señor dice, no os... ¿Y por qué? Por nada, no os afanéis por nuestra vida. Y versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, si esto es así, o sea, el problema es que, miren esto, hermanos, tan sencillo como esto. No podemos eliminar las aflicciones del mundo, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a tener problemas y dificultades. El afán lo que hace es añadirle problemas a las dificultades. ¿Alguien quiere hacer esto? Bueno, lo hacemos sin darnos cuenta, porque simplemente nos afanamos. Si no nos enfermamos físicamente, echamos a perder una relación. Si no, pues dejamos de hacer lo que debemos de hacer. Nuestra actitud aleja a los seres queridos y al final no servimos a Dios, porque Dios no puede usar a personas que están afanadas. Dios necesita usar a personas de fe plenamente en Él. Versículo 31 dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas son cosas básicas, ¿verdad? La comida y la vestimenta. El Señor fue a este extremo para incluso decir, aunque usted tenga preocupación porque no tienes que darle de comer a tu familia, aún por algo tan importante, tan básico, tan necesario como es el alimento, aún por eso usted debe confiar plenamente en el Señor. Porque el Señor dice en su palabra que no hay justo que mendigue pan y esté desamparado. Así que, hermanos, la verdad es que el Señor nos dice esto para que nosotros seamos libres de estas ansiedades. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Mire que la gente se preocupa por lo de mañana, por lo que va a pasar, lo que van a hacer, ¿no? Y Él dice, cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, perdemos de gozarnos hoy, de disfrutar las bendiciones de hoy, tan preocupados por lo de mañana. Algunos estarán el domingo ya pensando en el trabajo, en los problemas, o que tienen que ir a trabajar, y en vez de verlo como una bendición de Dios, ¿no? Y ya están afanados. Así que, hermanos, el Señor es maravilloso, en su palabra nos habla para que nosotros estemos seguros, bien.
Ahora, ¿por qué ocurre la ansiedad? El versículo 30 nos dice, porque ocurre, de nuevo, estamos tocando los mismos puntos. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? Miren, no hará mucho más con vosotros. ¿Cuántos creen esto? Amén. Pero miren el problema. Hombres, ¿de qué? Ahí está el problema de la ansiedad. ¿Ya lo ve cómo se conecta la poca fe con la ansiedad? Muchos cristianos no lo quieren ver así. Muchos cristianos se consideran como gente de mucha fe, pero están llenos de ansiedades. Esto es poca fe, dígalo como usted lo diga, póngalo como usted lo ponga, es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que Jesús dice que la raíz de la ansiedad es la falta de fe en nuestro Padre Celestial. Usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero eso no quiere decir que tiene plena confianza, que usted descansa totalmente en las promesas y en la palabra de Dios. Así que cuando la incredulidad toma esa delantera en nuestra vida, uno de los resultados es precisamente el afán y la ansiedad. Así que volviendo allí a lo que leíamos en Hebreos 3:12, que habíamos leído al principio, dice, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esto es igual a decir corazón afanado. La incredulidad y el afán van juntos. Y esto nos ayuda a nosotros a saber cómo buscar la solución del problema. Así que mientras más ansiedad, más evidente se hace la falta de fe en las promesas de Dios. Y el problema, hermano, es que cuando esto se prolonga en la vida del cristiano y practica esta ansiedad así continuamente, las personas se pueden enfermar emocionalmente, físicamente y hasta mentalmente. Puede hacerse daños que pudieran ser hasta permanentes. O sea, es un asunto importante que nosotros practiquemos la fe de la manera que el Señor quiere. Una confianza, un descanso que nos guíe a tener una quietud, una paz, una tranquilidad por lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que la ansiedad ocurre porque no hay una confianza plena, sin ese estorbo de las avaricias, de los estorbos de los deseos carnales y otros estorbos. Hermanos, yo sé que esta verdad no es muy popular, como las grandes verdades de la palabra de Dios, y en la psicología moderna mucho menos. Pero espero que ninguno se sienta decepcionado por saber que no es tanto un asunto de ansiedad como un asunto de incredulidad. Es decir, que no la veamos como una falta simplemente de un problema emocional, sino que realmente veamos esto como una falta de fe para que tengamos la solución. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Solución. Y estamos hablando de esto porque en el 2016 podemos enfrentarnos a quién sabe cuántos problemas que van a producir o querer producir en nosotros la ansiedad. Bueno, esa es la mala noticia, que tenemos que lidiar siempre con las ansiedades. La buena noticia es que hay solución, y la solución es descansar plenamente en la palabra del Señor. Así que, hermanos, tenemos que ver esa conexión entre la ansiedad y la incredulidad. Próximo punto es que entendamos que la fe siempre será atacada, pero, bueno, si ella es real, no dejará de ser. Hermanos, yo digo esto, si el Señor Jesucristo, el Señor Jesús que tenía una fe inmaculada en su Padre Celestial, en las promesas del Señor, era uno con el Padre. Si el Señor Jesús, después de 40 días de oración y ayuno, fue atacado por Satanás para que no actuara según la voluntad de Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? Es decir, también seremos atacados. Tengamos esto en mente, ¿no? Por ejemplo, si usted desea determinar si un tanque de oxígeno, de esos que usan los buzos, es un tanque que es utilizable, bueno, hay que probarlo. Hay una forma de probarlo, de ponerlo a prueba. Y la prueba no es posible hacerla en el vacío.
sino sometiendo el tanque bajo mucha presión. Y la presión que se utiliza es una presión que va mucho más allá de la que se considera normal o que las personas van a experimentar normalmente. Y solo bajo una intensa presión es que se puede saber o se puede exponer los defectos que pueden haber ocultos en ese tanque. Si hay algún salidero, se va a notar bajo esa presión grande. Y bajo la presión de la prosperidad y del éxito, quizás somos nosotros probados rigurosamente, mis queridos hermanos, cuando por ejemplo se adquiere éxito en alguna cosa, pues se puede detectar la rajadura del orgullo en nosotros. Cuando hay prosperidad o cuando hay alguna riqueza o algo material que alcanzamos, se puede revelar el egoísmo. Y cuando se adquiere hasta mucho conocimiento, multitud de conocimiento, hermanos, allí puede verse la filtración de incredulidad. Miren eso, parece extraño, ¿no? Pero mucho conocimiento y puede haber incredulidad porque no estamos basados en lo que el Señor dice en su palabra. Sí, miren conmigo el Salmo 56:3, hermanos. En el día que temo, ¿qué dice? Yo confío, yo confío. Fíjense que el salmista no dice aquí que él nunca que él nunca tuvo que luchar con el temor. No, cuando viene el temor, entonces, ¿cómo lo arregla? Confiando en el Señor, confiando en el Señor. Así que, hermanos, en ninguna parte de la Biblia asume que no vamos a tener ansiedades. En ninguna parte, al contrario, tenemos que actuar de cierta manera. Dice 1 Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se dio cuenta de esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner nuestras ansiedades ¿dónde? Sobre el Señor, todas. Y no dice que nunca tendremos, sino que hay que echarlas. Todas nuestras ansiedades, llevarlas al Señor. Así que está claro en la palabra del Señor que sí las tendremos, pero qué hacemos con ellas es lo que importa. Así que hay que confiar, hermanos, en la palabra del Señor, y el Espíritu Santo hace la obra cuando confiamos en la palabra de Dios. Dice Jeremías 29:11, miren, hay que confiar en la bondad de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno, bondadoso? Amén, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Hay que confiar en eso. Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, Dios tiene bellos pensamientos y deseos para cada uno de sus hijos. Qué maravilloso es esto. Esperando que nosotros sepamos recibir todas estas bendiciones por medio de la fe en Él. Ahora, tenemos que vencer, venciendo la ansiedad al luchar contra la incredulidad. Es muy importante. Yo lo que quiero es darle algunos pasajes más porque vamos a terminar. No creo que tengamos tiempo para llegar al final. Pero en Mateo 6:30, que es el texto de hoy, allí de nuevo están las dos cosas como vimos, ¿no? La solución al problema. Es decir, el problema, la falta de fe, la manera de resolverlo poniendo nuestra fe en el Señor. Y en Mateo 6:33, me encanta Mateo 6:33. ¿Cuántos lo saben de memoria? Qué bueno este pasaje. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice que todas estas otras cosas, no dice que usted vaya a buscarlas, que de todas maneras no las busques. Espera que el Señor te las va a dar. O sea, no se preocupe por esas cosas. Buscar solamente una cosa, aunque dice primeramente, las cosas del Señor. No se preocupe por lo demás. Dios va a darnos todas las cosas. Y Él quiere darnos todas esas cosas sin que tengamos las ansiedades que a veces... Y miren, si sacamos cuenta,
de cuántas veces hemos estado ansiosos, vamos a llegar al resultado que todo fue en vano. No hubo falta, no hubo necesidad de estar tan ansiosos. ¿No es así, hermanos? Al final, Dios estuvo, Dios proveyó. Al final no iba a ser más ni menos de lo que fue y que pudimos haber sido bendecidos en medio de todo eso si hubiéramos confiado mucho más en el Señor. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis, por nada. ¿Entendió la palabra por nada? Por nada. Eso es lo que quiere decir. Esta es la solución perfecta. Por nada estéis afanosos. Pero ¿qué pasa? Que no somos perfectos. Y como no somos perfectos, ahora el Señor pone una coma y nos dice qué hacer en caso que estemos con afán. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? Oración. Y si ves y notas que todavía no se soluciona, siga orando con ruego. Y si esto no lo ves todavía, entonces le falta la acción de gracia. Si usted quiere ver cuando usted ya descansa totalmente en Él, todas sus ansiedades, cuando usted se levanta de la oración lleno de gratitud y de haberle expresado a Dios toda la gratitud al Señor por lo que Él ha hecho y hace en su vida. Filipenses 4:16, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuán rico es Dios? Nadie puede medir la riqueza de Dios. Y Él va a suplir según esas riquezas. No de la riqueza, sino según sus riquezas. ¿Entienden la diferencia, hermano? Miren, si yo tuviera, si yo tuviera $1,000,000 y yo voy aquí al hermano Cuesta y le doy $10, ¿qué le di? Le di de mis riquezas, pero no según mis riquezas. ¿Entienden la diferencia? Ahora, si yo le doy al hermano $300,000, miren qué sonrisa ha puesto el hermano ahí. Era una anécdota nada más. Si yo le doy $300,000 al hermano, entonces le estoy dando según mis riquezas. Y dice la palabra de Dios que Él suplirá todo lo que os falta conforme, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que hacemos nosotros es poner tropiezo a todo eso, a esa bendición que Dios quiere darnos por nuestras ansiedades, por nuestra poca fe, por no estar comprometidos a su palabra. Y no hacemos más que tropezar y tropezar. Pero el Señor es fiel a su palabra y a sus promesas. Hermanos, las ansiedades de todas maneras nos vamos a enfrentar. Yo voy a ponerles, para el próximo boletín, les voy a tratar de poner estos puntos que faltan, que son, por ejemplo, algunos problemas y cómo resolverlos según la palabra de Dios, o sea, ansiedades que se presentan. Yo les voy a dar el primero. Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad a causa de algún temor, por grandes retos que tenemos que enfrentarnos, dice por ejemplo la Biblia en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre, dice el Señor, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted verdaderamente confía plenamente en esta verdad, se desaparecen todos los temores. Con ese calor amoroso de Dios se derriten todos esos temores y esas ansiedades. Y así hay muchos tipos de ansiedades, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos o podemos enfrentarnos, y que hay un pasajes bíblicos para cada uno de ellos en la palabra de Dios para que nosotros podamos eliminar y ser libres de esas ansiedades. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria al Señor. Así que para el 2006, seamos un pueblo, seamos gente que con 2016
confiemos, quisiera yo regresar, ¿no? Confiemos totalmente en la palabra del Señor. Así que, hermanos, gracias a todos porque hemos estado aquí en la casa del Señor y gracias al Señor que nos permitió estar.